tardes a todos. Bienvenidos a otra emisión de Hablemos de Geriatría. El día de hoy hablaremos de una de las entidades geriátricas más frecuentes, aún así bastante ignorada por distintos profesionales sanitarios e incluso no está considerada como entidad independiente generadora de morbilidad. Hoy hablaremos del síndrome de inmovilidad. La movilidad la vamos a definir como la capacidad de desplazarse en el medio, y sabemos que es algo imprescindible para que nuestra vida sea autónoma. Y aunque lo hagamos de manera automática, es una función compleja que requiere la integración de las esferas físicas y psíquicas. El síndrome de inmovilidad se define como el descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria, por deterioro de las funciones motoras. Se caracteriza por una reducción de la tolerancia a la actividad física que provoca debilidad muscular generalizada y, en casos graves, pérdida de automatismos y reflejos posturales. Ahora, hablando un poco de cifras, tenemos que se calcula que el 18% de los mayores de 65 años tienen problemas para moverse sin ningún tipo de ayuda. Y si nos referimos a los mayores de 75 años, estas cifras aumentan hasta el 50%, quedando en este grupo un porcentaje nada despreciable de ancianos confinados a su domicilio, de alrededor del 20%. Además, estas cifras aumentan en poblaciones institucionalizadas y se ha descrito que el 50% de los ancianos con una importante inmovilización fallecen en un plazo de 6 meses. Por todo esto, el síndrome de inmovilidad se ha convertido en un tema de vital importancia en la práctica médica. Y para hablarnos un poco más de esto, tenemos a nuestra especialista en el tema. Ahora vamos a enlazarnos con nuestra corresponsal que se encuentra en el Congreso Nacional de Geriatría, la doctora Alondra Orozco. Doctora, buenas tardes. Vamos con usted. Muchas gracias, Fernando. Así es, nos encontramos transmitiendo desde el Congreso Nacional de Geriatría, en donde precisamente acabamos de presenciar una plática muy interesante sobre el síndrome de inmovilidad, sus factores de riesgo y cómo prevenirlos. Sabemos que el síndrome de inmovilidad en el adulto mayor se debe principalmente a 3 aspectos: a los cambios fisiológicos del envejecimiento, a los factores de riesgo y a la inmovilidad prolongada. Entonces, teniendo esto en cuenta, los factores de riesgo van a ser los siguientes: las enfermedades del adulto mayor, sobre todo si se trata de enfermedades musculoesqueléticas o neurológicas, ya que se ha encontrado que estas son las que tienen mayor asociación con el síndrome de inmovilidad. También la inmovilización por prescripción médica prolongada, esto principalmente después de una cirugía, lo cual va relacionado también con las hospitalizaciones en las cuales el paciente está en cama por tiempos muy prolongados en la misma postura. También el uso de férulas, de yesos o cualquier otro dispositivo que restrinja la movilidad del paciente. De igual forma, el uso de fármacos como sedantes, neurolépticos, algunos antihipertensivos y diuréticos. Asimismo, las barreras arquitectónicas o todo lo que no le permita al adulto mayor desplazarse de manera adecuada en su entorno. Por ejemplo, muebles en mala posición, cables, tapetes, etc. Y también la sobreprotección en el adulto mayor, que es algo que muchas veces es una actitud que se tiende a tener con ellos. Y no menos importante, los factores sociales, como lo es el abandono por parte de sus familiares, la falta de estímulo, de ánimo y la red de apoyo pobre. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, sabemos que la falta continua de ejercicio y todo esto junto con las comorbilidades múltiples y los mecanismos compensatorios disminuidos nos va a llevar a una disminución en la capacidad funcional del adulto, la cual, si no se trata a tiempo, va a terminar en una intolerancia en la actividad física y una pérdida de la autonomía. Entonces, ¿qué les recomendamos a todos los adultos mayores de 65 años que nos ven desde su casa? La principal recomendación y prevención es el ejercicio y la actividad física, ya que con esta podrán aumentar su respuesta cardiovascular, respiratoria, fortalecer sus músculos y también aumentar su densidad ósea. En menores de 75 años recomendamos el ejercicio de intensidad moderada. Este puede ser enfocado en ejercicios aeróbicos y de resistencia, como caminata, ciclismo o natación. Y en mayores de 75 años se recomienda ejercicio de intensidad leve enfocado en el fortalecimiento muscular.
Asimismo, en el paciente hospitalizado se debe realizar un plan de ejercicio ajustado a su enfermedad y a su gravedad. Otro tipo de formas de prevención es, por supuesto, el control de las enfermedades que padezca el adulto mayor, evitar todas las barreras arquitectónicas, tener medios en los que él se pueda apoyar como barandales, barras de sostén, incluso sus andadores o bastones, así como estimular su independencia en actividades básicas. Y como todo en geriatría, también el acompañamiento social, que fomente el autocuidado y la autonomía del adulto mayor. Con estas medidas yo me despido y regreso con ustedes al estudio. Gracias. Muchas gracias, doctora. Estoy más que seguro que sus recomendaciones serán de mucha ayuda para nuestra audiencia. Así que no lo olviden, el ejercicio deberá ser una parte indispensable en su día a día. Y si tienen dudas sobre esto y cómo llevarlo a cabo, no duden en preguntarle a su doctor o fisioterapeuta para que ellos lo orienten sobre cuál es el ejercicio más indicado para ustedes. Ahora, vamos a enlazarnos con el doctor Eduardo Segura, que viajó al domicilio de una paciente y nos hablará más sobre la clínica y el diagnóstico de este síndrome. Eduardo, estamos contigo. Eduardo, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Un saludo hasta el estudio aquí, reportándose el doctor Segura con un caso más de síndrome de inmovilidad. Estamos aquí el día de hoy con la señora Juanita, entonces por favor acompáñenos a ver este caso. Es importante recalcar que para iniciar el interrogatorio del síndrome de inmovilidad, o en especial para estos casos, pues hay que hacer hincapié en la anamnesis, de la duración, de los antecedentes y muy importante el empleo de ayuda de ciertas herramientas que hayan podido estar utilizando como andaderas, bastones, entre otros. Así que bueno, les presento a la señora Juanita. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bien, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, cuénteme, señora Juanita, ¿desde hace cuánto ha dejado usted de caminar? Aproximadamente los 3 meses. Hace unos 3 meses dejó usted de caminar, ¿y a qué se debe eso? Tuve una caída. ¿Una caída? Una caída, sí. ¿Y cómo fue la caída? A ver, cuénteme tantito. Bueno, me tropecé con la banqueta, pegué en la mera orilla. Ok. Y de ahí tuve una pequeña fractura. ¿Una fractura en dónde? ¿En la pierna? En la pierna. ¿Derecha? En la, ¿cómo se llama? En la tibia. pelvis, ¿o cómo ¿En se la llama? tibia? En la tibia. Ah, ok, en la tibia. Entonces es importante hacer, ¿cómo se llama? Hincapié en la localización de la fractura. Y a partir de ahí, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ya no ha caminado? Pues siento mucha inseguridad. Sí. Me duele la pierna. No. Sigo con la andadera. ¿Ha estado usando la andadera? Sí. ¿Y no ha mejorado nada con la andadera? Pues un poco, muy poco. Luego tomo con el bastón, pero no me siento segura. ¿No se siente seguro? No me siento segura. Ok, perfecto. Entonces, una vez ya más o menos indagado sobre los antecedentes del accidente, pues procedemos a la exploración física. Entonces es importante que en este caso evaluemos la fuerza, la sensibilidad y la movilidad que tiene la paciente con las extremidades. En este caso nos vamos a enfocar más que nada en la extremidad inferior. Fue esta pierna la dañada, ¿verdad, Sí, señora? la derecha, sí. Entonces vamos a evaluar el tono el tono muscular. Se ve estable, permite la movilidad de la rodilla y del pie. No está espástica, pero tampoco está hipotónica. ¿Siente esto? Sí, ¿Sí? ¿Lo siente muy bien o más o menos? sí, no bien. Perfecto. Ahora, quiero que trate de levantar su pierna con su propia fuerza, hacia arriba. Ay, hasta ahí, doctor. ¿Hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, Sí. intente levantarlo con mi brazo. No. ¿No tiene? ¿No puede con su fuerza? Ok. Bueno, parece que estaban llamando, pero ya pasó. Entonces, otra de las cosas que podemos aquí indagar es acerca de la marcha. Usted me ha comentado que ha estado pudiendo caminar más o menos. Más o menos, sí. Ok, en este momento podría levantarse tantito nada más para ver cómo está caminando. Pues un poco, doctor, un poco, doctor. Perfecto. Con eso es suficiente. Puede sentarse.
Como bien podemos ver, pues la paciente sí presenta una clara disminución de la marcha, pero podemos notar que a pesar de que no puede caminar correctamente, todavía tiene la fuerza para sostenerse de sí misma. Entonces, la recomendación en estos casos, y mi recomendación para usted, señora, y la gente que nos está viendo en el estudio, es trate de caminar. Siempre lo más importante es que, a pesar de que usted tenga esa inseguridad de la que usted me habla, pues de que estemos siempre haciendo esa luchita para caminar. Porque si no lo hacemos, el cuerpo se va a ir acostumbrando progresivamente a no estar caminando. Y eso es lo que genera a la larga ese síndrome de inmovilidad. Así que le recomiendo, señora, que trate de usted de caminar, primero con la andadera y después vamos evolucionando un poco con el bastón. Y si no se siente muy segura en las mañanas, cuando usted se despierte, pues trate de hacer ejercicios. Puede hacer estiramientos, pequeños estiramientos en la cama, levantando sus piernas. Se puede usted ayudar con sus propios brazos, con sus propias manos, levantando y levantando también así, flexionando la rodilla. Un pequeño ejercicio nada más para que usted se sienta mejor y esté haciendo un poco de movimiento a las articulaciones. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Igualmente deseamos pronta mejoría para la señora Juanita. Y ustedes ahí en casita no lo olviden, es importante tener en cuenta todos estos datos, pues entre más pronto se trate el síndrome, la recuperación será menos complicada y en un menor tiempo. Ahora, para hablarnos un poco de tratamiento y el manejo general, tenemos a la doctora Estela Ortiz. Doctora, buenas tardes. El foro es todo suyo. Gracias, Fernando, por el espacio y gracias también a tu audiencia que nos sigue. Es muy importante el manejo de los pacientes con síndrome de inmovilidad, ya que permite mejorar las condiciones de los mismos, la rehabilitación, así como la prevención de posibles complicaciones. A partir del diagnóstico precoz se deben adoptar medidas tales como iniciar con el control postural, que implica la alineación del cuerpo de forma simétrica y evitando las posturas antiálgicas y viciosas. El decúbito supino, la cabeza se encuentra sobre la línea media, sobre una almohada plana alineada al cuello. El tronco se debe encontrar recto, alineado a la cabeza, conservando las lordosis y sifosis fisiológicas. Para evitar las zonas de presión, se pueden colocar almohadas debajo de las piernas, los glúteos, el área lumbar y cervical. El decúbito prono es poco tolerado, está reservado para aliviar la presión en las zonas posteriores del cuerpo. El decúbito lateral no debe mantenerse durante mucho tiempo, ya que conlleva el riesgo de úlceras por presión, sobre todo en trocánteres. Los cambios posturales han de ser frecuentes, programados y regulares, inicialmente cada 2 horas y después ajustados a cada paciente. Además deben llevarse a cabo cuando el paciente está en sedestación, levantándolo por algunos segundos. La rehabilitación en términos generales tratará de aliviar el dolor, mejorar el control muscular, mantener la movilidad articular, potenciar la musculatura, también mejorar la capacidad respiratoria, la circulación, la coordinación y las actitudes posturales. En caso del paciente en cama, se realizarán cambios posturales pasivos. Si las condiciones del paciente lo permiten, se puede optar por realizar algunos ejercicios pasivos como los estiramientos y la relajación muscular, evitando provocar dolor. En sedestación, se puede reforzar con algunos ejercicios de control del tronco. En bipedestación, si no existe equilibrio, se puede mantener al paciente en bipedestación durante algunos minutos con la ayuda de una persona, aumentando progresivamente el tiempo de la misma. La deambulación se iniciará en la habitación del paciente con ayuda técnica adecuada. Puede ser comenzar con caminadores y después utilizar algunos otros dispositivos como muletas o bastones. Como ya se mencionó, se puede recurrir a estos dispositivos que nos permiten una ayuda técnica extra al paciente, como los ya mencionados, además de sillas de ruedas, bastones, etc. Lo cual permite la comodidad del paciente y también apoyarlo en la adquisición de autonomía e independencia. En general, estas son las medidas de soporte y manejo de los pacientes con síndrome de inmovilidad.
Gracias, doctora. Estoy más que seguro que todos en casita haremos los cambios que nos recomienda, pues como lo hemos mencionado en programas anteriores, la prevención está en nuestras manos. Antes de despedirnos, recuerden que el síndrome de inmovilidad existe y es uno de los síndromes más comunes en la geriatría. Sin embargo, no es exclusivo de los adultos mayores. Es de gran importancia conocer los métodos de prevención y realizar el adecuado manejo para contrarrestar los causantes que aumentan la mortalidad. De parte del equipo de Hablemos de Geriatría, les deseamos un excelente día y como siempre recordarles que para nosotros lo más importante es verlos bien. Hasta mañana.